ingresamos al último bloque de Laica a las 10 y como lo prometimos recién, estamos en comunicación con Dima Khatib, sí, periodista palestina y directora de los canales digitales AJ+. Bienvenida aquí a Laica a las 10 a Mendoza, Argentina. ¿Cómo estás, Dima? Hola y saludos a todos, a toda la Argentina. Muchísimas gracias por esta comunicación. Esta comunicación es para hablar justamente del conflicto Palestina-Israel que ha tenido un creciente casos de violencias lamentablemente esta semana, pero que es un conflicto que lleva varios años. Como periodista palestina queríamos saber si podíamos contextualizar un poco este conflicto para ya meternos de lleno en los últimos casos de esta semana. No, claro, como ya lo saben, este conflicto tiene ya más de 60 años. Comenzó hace, mañana, el 15 de mayo, marcamos el día de la Nakba, es cuando comenzó esa limpieza étnica de los palestinos en Palestina en 1948. El 15 de mayo cuando se hizo el anuncio del Estado de Israel sobre la tierra de Palestina, y fue cuando gente como mi padre, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis tías, fueron despojados forzosamente desde sus casas en el norte de Palestina y caminaron hasta el Líbano y se quedaron refugiados para toda la vida. Y hasta el día de hoy hay, como yo, millones de palestinos que no pueden ni ir a visitar a Palestina. Imagínate si vienes de un país, pero que no lo puedes ni visitar. No estamos hablando ni siquiera del derecho de vivir. Entonces, eso comenzó así y sigue siendo el mismo problema, que hay palestinos que tienen sus casas y sus tierras y los sacan de sus tierras, como es el intento en este momento en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén, que fue el comienzo de todo este lío actual, porque querían sacar a esa gente de sus tierras, de sus casas, y dar esas tierras y esas casas a colonos que vienen de otros países, que son judíos, que vienen de Estados Unidos, de otra parte, y les regalan las casas de los palestinos. Y los palestinos se quedan sin casas, sin tierra y sin derechos. Como el caso mío de Palestina, como el caso de muchos palestinos que se quedan en varias partes de Palestina. Bien, el conflicto viene entonces, es geográfico, es en cuanto a la tierra. El pueblo judío ocupa la tierra palestina porque ambas tierras son sagradas para ambas religiones. Para las tres religiones tienen una ciudad como Jerusalén, que es sagrada para la religión cristiana, para la religión judía y para la religión musulmana. De hecho, hay palestinos cristianos y palestinos musulmanes. Yo considero que también los palestinos que estaban en 1948 judíos, estaban viviendo allá, son palestinos también. Para mí, hasta Jesucristo es palestino. Ahora, lo que pasa es que lo que dijiste está muy bien, es una ocupación y es una ocupación militar. Apoyada por Estados Unidos, apoyada por muchos países. Estados Unidos da miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel. ¿Qué es lo que pagan los estadounidenses como impuesto para ser usado en armas como las que estamos viviendo bombardeando a Gaza? Ahora, lo que está pasando ahora es una reacción, es una explosión y más bien implosión. ¿Por qué? Porque no es solamente como lo que hemos visto en el pasado, una agresión contra Gaza y unos cohetes de Hamas contra Israel. No es así. Es una implosión dentro del Estado de Israel, que son los territorios del 48, donde se quedaron muchos palestinos viviendo. El 20% de la población de Israel hoy son palestinos. Y estos palestinos son los que están defendiendo a Jerusalén y son los que fueron agredidos en la mezquita Al-Aqsa, que es una de las tres mezquitas más sagradas para el mundo musulmán entero, no solamente para los palestinos. Fueron agredidos el 10 de mayo y hubo todo ese lío
Estos palestinos están en rebelión en este momento. En todas las ciudades de Israel hay enfrentamientos y linchamientos y hay destrucción de propiedades. Hay muchos colonos que atacan a palestinos que se defiendan y hasta palestinos que están quemando centros de policía en ciudades israelíes. Luego está en la parte de Gaza, donde no hay soldados israelíes, es la única parte de Palestina donde no hay presencia militar israelí, y ellos están lanzando cohetes desde Gaza defendiendo a Jerusalén, a Al-Aqsa, a la mezquita Al-Aqsa. Y luego tienes a la Cisjordania ocupada, que es la parte donde hay palestinos y hay asentamientos ahora de casi 600.000 judíos que viven ilegalmente en estos territorios ocupados. Ellos también están en rebelión. Hoy hubo 200 puntos de enfrentamiento directo entre soldados israelíes y palestinos que andan lanzando piedras, y hay hasta ahora 7 muertos en esos enfrentamientos. Entonces, y estamos nosotros, los refugiados de afuera, que estamos apoyando también con mensajes en redes sociales, con la explicación del conflicto. Es un momento sin precedente en la historia de Israel, que todos los palestinos, en todas partes, somos 13 millones, estamos unidos para defender a Jerusalén. Dima, también, bueno, hablabas de Cisjordania y hablabas de la Franja de Gaza, de estos dos lugares. Se está hablando también de que las tropas israelíes están siendo desplazadas hacia Gaza, ¿sí? Desplazadas de forma terrestre hacia Gaza. Si las tropas israelíes entran a la Franja de Gaza, ¿qué pasaría? Porque es un territorio palestino. Mira, eso ha pasado, ya lo hemos visto. Esto está muy arriesgado para el gobierno de Netanyahu. Porque, bueno, primero la presión que tiene en este momento el ejército de la ocupación israelí es sin precedente, porque tiene todas esas implosiones por todas partes de Israel y de Palestina, de la Cisjordania. Y además la guerra, el enfrentamiento militar con Gaza. Entonces no tiene la misma predisposición que tenía en otras veces. Y luego entrar a un territorio donde tú tienes cero apoyo. Cero apoyo popular. En este momento, las facciones palestinas que están mandando cohetes, capaz no estemos todos de acuerdo los palestinos con la ideología de esas facciones. Pero frente a la agresión israelí, todos nos unimos con estas facciones, y eso quiere decir que dentro de Gaza, estas facciones tienen apoyo. Y los israelíes que van a entrar, los soldados van a estar en territorios que no conocen y van a haber muchos enfrentamientos cara a cara. Y esto está muy complicado. Y hemos visto en el pasado que eso resulta en una retirada siempre del ejército israelí y unas negociaciones al final donde negocian quizás levantar el bloqueo que tienen a Gaza desde hace ya tantos años. Gaza no tiene acceso a nadie. Es un territorio completamente cerrado. Y además, hay voces israelíes, como nunca hemos visto. Acabo de ver una manifestación de israelíes, de judíos, que están diciendo no al estado de apartheid que trata a los palestinos como ciudadanos menores a los judíos. Todo esto hace que esta situación sea de verdad sin precedente y se le complique mucho la situación a Netanyahu, aún teniendo uno de los ejércitos más avanzados del mundo y el apoyo de las fuerzas como Estados Unidos, de potencias mundiales como Estados Unidos y de medios de comunicación también mundiales. Totalmente. Pero esta vez no va a salir fácil de esta situación. Sí, me imagino que no va a terminar esta semana ni la próxima semana, que hay que seguirlo de cerca. Dima, a lo largo de los años este conflicto ha tenido muy mala fama, lamentablemente el pueblo palestino, liderado en algunos sectores por Hamas, y ha sido visto, por así decirlo, buen visto el pueblo judío. Lamentablemente muchas veces los medios de comunicaciones
hacen o profundizan en esto, ¿no? En lo negativo y en lo positivo, en cuál es el bueno y cuál es el malo. Acá no hablamos de una posición positiva o una posición negativa, de un pueblo bueno y un pueblo malo, sino que dos pueblos que están en conflicto y que tienen argumentos para estar en conflicto. Vos como Palestina y aquellos habitantes de la franja de Gaza, ¿cómo lo vive un palestino en esa situación? Que también en muchos años de conflicto han sido denominados como terroristas. Mira, primero yo no estoy en la franja de Gaza, en este momento me encuentro en Qatar. Yo, como te dije, yo no puedo entrar a Palestina. Claro. Yo nací fuera de Palestina porque no me dan el derecho ni siquiera de visitar a mis tías y a mis primos que están en Palestina. Ahora, yo me estoy sonriendo porque eso de decir que los palestinos hemos tenido mala fama y los judíos la buena reputación, bueno, no estoy de acuerdo primero, porque yo he viajado por el mundo entero y sobre todo en América Latina. América Latina es donde mejor me reciben como palestina. Sí. Es donde nadie me ha tratado jamás como terrorista, entre comillas, ni como mala. Al contrario, América Latina es una de las zonas donde no le echan la culpa a la víctima. Es decir, que yo creo que la historia de América Latina, del colonialismo que hubo en América Latina, de colonos que vinieron igual como en Palestina, trajeron a gente de otra parte para tomar el control de las tierras y controlar a la gente y además borrarle su identidad, su lengua, su religión, todo. Es igual, América Latina es la que más preparada está para entendernos. Y eso yo lo he visto viajando en zonas de Chile con el pueblo mapuche, por ejemplo, que entendían inmediatamente de lo que yo decía sobre Palestina. Entonces, yo no estoy de acuerdo, yo creo que ciertos medios de comunicación tratan de presentar a la víctima como la culpable, pero a los pueblos no, o sea, yo creo que los pueblos son inteligentes y pueden ver el uso desproporcionado de fuerza en Gaza, el bombardeo que está habiendo ahora en Gaza, que sigue en estos momentos. Los de Gaza dicen que nunca han visto eso. Todas las guerras, todos los ofensivos que han conocido, nunca han visto eso. Es horrible, basta ver las imágenes. Yo no creo que pueblos de cualquier país pudieran no ver esta realidad y entender que al final nosotros somos un pueblo que solo queremos vivir. La verdad, nosotros no queremos tierra de nadie, nosotros queremos solamente vivir, tener una vida como las que tienen ustedes en Argentina, vivir los blancos, los negros, los indígenas, los judíos, los cristianos, los musulmanes, todos juntos. Es todo lo que queremos, más nada. Somos gente que ama la vida, amamos la música, la comida, eso es todo lo que queremos. Que nos den solamente la oportunidad de vivir en nuestro país en paz. Dima, ¿qué debería pasar para que este conflicto cese? Mira, yo creo que lo que está pasando ahora, a pesar del costo humano, a pesar del dolor, tiene que pasar para que se despierten. Yo creo que es importante que los propios israelíes, que ellos son humanos como nosotros, seres humanos, tienen vidas como nosotros, que ellos también salgan a decir no a eso. Y eso estamos viendo. Yo creo que lo que tiene que pasar es llegar a una solución de un solo Estado. Un Estado que no tenga ni religión, ni raza como definición en su constitución, sino que sea abierto a todos nosotros. Yo siempre digo, yo vivía en Hong Kong. En Hong Kong vivían, cuando yo estaba allí, 8 millones sobre 1.000 kilómetros cuadrados. Podemos caber todos. Claro. No hay ningún problema. Yo estoy dispuesta a ir a construir torres que todos vivamos juntos. Hay espacio para todos. Yo creo que esa es la única solución. Y para llegar a esta solución hay que
hay que tener, por supuesto, voluntad política, voluntad popular, hay que tener liderazgo que quiera llegar a la paz. Yo creo que eso es lo que no tenemos. Tenemos un vacío de liderazgo político en Palestina, desde el lado palestino, y tenemos unos supremacistas, racistas desde el lado de Israel. Y de hecho, yo siempre digo, miren cómo a Trump siempre le han criticado su discurso racista, supremacista, y luego el 6 de enero de este año vimos el resultado. Exactamente como en Israel estamos viendo la violencia de los colonos contra los palestinos, es resultado de ese discurso racista de derecha extrema y que no quiere saber nada. Cantan en la calle muerte para todos los árabes y los dejan, la policía israelí deja que esta gente cante eso. Y eso no es aceptado, eso tiene que parar, para que podamos llegar a sentarnos a hablar de una solución verdadera y duradera para que mis hijos y mis nietos no vivan como yo, refugiados. Dima, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que estás muy ocupada, así que te agradecemos de corazón por esta comunicación, por este ratito para poder hablar de este conflicto que vamos a seguir de cerca porque seguramente no va a terminar en los próximos días, pero de verdad muchísimas gracias. Rezo para todos los palestinos que están en Gaza, que están bajo bombardeo, todos mis pensamientos con ellos. Esto está muy difícil y espero que la comunidad internacional haga algo para parar la violencia en este momento contra Gaza y contra también los civiles en Israel. Es lo mismo, son vidas de ambas partes. Exactamente. Muchísimas gracias, Dima, que estés muy bien. De nada, muchas gracias a ustedes.